Ese aplauso fuerte es para todos ustedes que nos miran por las redes sociales en YouTube, hermanos. Gracias por estar acá con nosotros. Un aplauso más para todos ustedes, hermanos. De Raíces de la Fe. Es un pueblo que amamos al Eterno, igual que ustedes, y nos sentimos muy privilegiados. Es un gran honor poder dirigirnos a ustedes. Se nos permite hacer este paréntesis en Shabbat para glorificar al Eterno y crecer juntos en lo que el Señor ha preparado para nosotros. Y muchas veces se oye muy tradicional decir eso que el Señor ha preparado, pero es que es el Eterno en nosotros. El espíritu de Yeshua HaMashiach, la obediencia, el espíritu de la santidad en nosotros, el espíritu del mismo Dios en nosotros, procurando, añorando crecer en sus raíces, en su entendimiento, en su Torah. Y bueno, hoy estamos estudiando la Parashat Hayei Sarah. Diga conmigo, Hayei Sarah. Y eso significa la vida de Sara. La vida de Sara. Y es bien interesante, ¿verdad? Porque la vida de Sara, la porción que corresponde a hoy, no necesariamente nos habla de la vida de Sara, sino nos habla acerca de la muerte, del momento donde ella fallece y hay necesidad de ir a enterrar. Y esto desarrolla digamos, una escalera de eventos, por decirlo de esa manera. Y por eso yo a esta parashá le he puesto como subtítulo, como ustedes pueden ver, un legado de pureza e incorrupción. Es un legado de pureza e incorrupción. Y me pareció de que era un título bastante que se apega, que le cae, como decimos, por la línea del mensaje que vamos a llevar hoy. Es un mensaje sencillo. Es un mensaje, como lo dice, estamos llamados nosotros como pueblo del Eterno a observar, valorar y procurar el legado de pureza y de incorrupción, que la misma vida de Sara nos demuestra que ella vivió, nos demuestra que ella nos legó, nos demuestra que ella plantó como la matriarca de la nación de Israel y por ende, a través del pacto con Abraham, es el legado de pureza e incorrupción que le deja a las naciones, que le deja a todas las naciones de la tierra, a través de Yeshua, nuestro Mesías. Y como hemos venido estudiando, entendemos de que en Yeshua HaMashiach, el que vino a reanudar el pacto, a renovar el pacto, Él lo hace una vez más, una octava vez y es para siempre. Por lo tanto, es en Él el deseado de todas las naciones. Amén. El descendiente de la matriarca. Amén. Entonces, Él activa todas estas bendiciones en nosotros y es por el mérito de Sara. Amén. Entonces, continuamos hacia adelante y entendemos que vamos a estar estudiando de la Torah, Génesis 23:1 al 25:18. Siempre escogemos ciertas porciones, no se estudia toda la porción, ¿verdad?, entera. No en este segmento de estar en pantalla por el video, pero también estudiamos de la Haftará o los profetas Primera de Reyes del 1 al 31. Primera de Reyes capítulo 1, verso 1 al 31. Y del Brit Hadashah o pacto renovado, tenemos algunas escrituras como Mateo 1:1 al 17, Mateo 8:19 al 22, Mateo 27:3 al 10, 1 Corintios 15:50 al 57, Lucas 9:57 al 62. Y no las vamos a ver todas, pero simplemente son las escrituras sugeridas del pacto renovado o Nuevo Testamento. Continuamos aprendiendo y entendiendo más. Amén. ¿Y por qué? Porque estamos estudiando juntos, hermanos. Cada vez que escuchamos la palabra, cada vez que estamos aquí en presencia del Eterno, todos juntos estamos aprendiendo todos. Y
siempre les recuerdo que nosotros que buscamos es que a la Biblia, que es la plataforma, el fundamento de todo, nosotros pues tratamos de amplificar el entendimiento de muchas cosas que de otra manera no podríamos porque no tenemos los contextos ni culturales, no tenemos los contextos geográficos, topográficos, antropológicos, no tenemos manera de conectarnos a ese mundo antiguo. Entonces tenemos que utilizar elementos académicos, elementos tradicionales de la cultura hebrea, que nos hablen del templo, que nos hablen de las tradiciones, que nos pongan en contacto con una realidad a la cual nosotros no podríamos accesar. ¿Por qué? Porque estamos lejos de eso. Entonces, también es importante acudir a los sabios judíos, especialmente si queremos entender la mente con la que fue escrita la Escritura Santa. Y como el Talmud, la Mishnah, la Gemara, ahondamos aquí y allá en diferentes aspectos de esto para poder traer un mensaje balanceado. Y obviamente nos interesa la profecía, porque Dios habló, está hablando y continuará hablando, hermanos. Entonces nosotros somos una congregación mesiánica, amamos la Torah. ¿Estamos ya en perfección? No, hermanos, estamos aprendiendo. Seguimos en esa transición de aprendizaje. Y obviamente hemos aprendido muchas cosas, hemos caminado bastante derecho, pero nos falta mucho. Pero si algo te edifica hoy del contenido que vamos a presentar, por favor, danos un like, un comentario positivo y al mismo tiempo, si Dios te guía, tu corazón, envíanos una ofrenda que va a ser de bendición recíproca, porque de esta manera continuamos el viaje. Algunos de los recursos que estamos utilizando para esta enseñanza, los que tienen ustedes ahí, prácticamente los del marco de la derecha, tanto en el área superior como la inferior, y también hemos utilizado, ¿cómo se dice?, notas de Torah.org y algunas otras referencias que hemos utilizado. Resumen. Abraham negocia con Efrón elitita la compra de la cueva de Macpela como lugar de entierro para su esposa Sara. La tradición dice que este es también el lugar de enterramiento donde está Adán y Javá, Eva. Acuérdense que el nombre de Eva original en hebreo no es Eva. Eso es una aplicación alatinada o latinizada, como usted lo quiera decir. Pero es Javá. ¿Por qué? Porque viene de la raíz vid, hay. Y ella fue nombrada la madre de todos los seres vivientes. Se acuerda que así lo dice en la Escritura, en Génesis. Abraham envía a Eliezer, su servidor de confianza, a Aram Naharaim. ¿Por qué es Naharaim? Porque es la casa de Nahor. ¿Ok? Aram Naharaim. A veces escribimos Aram así, con A, y a veces lo escribimos con H. Así que me perdonen que a veces en esto de las traducciones a veces uno hace esos accidentes, pero ¿dónde queda localizado Aram Naharaim? Queda entre el Tigris y el Éufrates, hacia el norte de lo que conocemos hoy como Tierra de Israel, en el área de Siria o hacia el norte, cerca de Turquía, también para encontrar a Isaac diga conmigo, shidduch, una novia, una mujer con quien comprometerse, pero ese es el término que inclusive modernamente se dice hoy, shidduch. ¿Okay? Liderando una caravana de suministros y riquezas, Eliezer llega a Nahor. Mientras descansa junto a un pozo, piensa en una señal. Piensa en una señal de parte de Hashem que le sirva de prueba para determinar la idoneidad de una posible pareja para Yitzhak. ¿Qué significa esto de idoneidad? Idoneidad. ¿Qué significa esta palabra? Bueno, que sea una mujer idónea, la mujer exacta, el perfecto match, como dicen en Spanglish. Que sea la mujer correcta para él. Que sea de acuerdo al corazón de Dios, que sea de acuerdo al corazón de su jefe o de su amo, que lo ha mandado a buscarle la mujer para el hijo y que obviamente alcance
cautive el corazón de Isaac. Entonces ahora Rivka era la prima hermana de Isaac una vez escogida, cumple con todos los criterios y Eliezer le presenta los obsequios de compromiso de nupcias apropiados, que son estos complementos, estos regalos de compromiso. Bueno, en aquellos tiempos se daban alhajas como un sellar el pacto que estamos contrayendo un compromiso. Acuérdese, Eliezer va no solamente representando a Isaac, va representando al padre de Isaac, quien es su amo, quien es su jefe, quien es su señor, pero al mismo tiempo es el que le está diciendo, mi heredero es mi hijo Isaac. ¿Okay? Mi heredero es mi hijo Isaac y yo te estoy enviando como el mensajero. En griego sería la palabra ángelos, un mensajero, un enviado. En hebreo sería shaliach. Él va con toda la autoridad de la casa de Abraham. ¿Por qué yo puedo decir eso? Porque acuérdense que la Escritura nos dice que Abraham lo hace sentarse. Lo hace que le ponga la mano debajo de sus muslos, dice la palabra. Pero hemos explicado muchas veces en otras enseñanzas, en años previos, que en la antigüedad muchas de estas culturas mesopotámicas tenían por tradición de que se tomaba, ¿verdad? Que no se vaya a ofender a nadie porque esto es históricamente comprobado, ¿verdad? De que se ponía la mano en su parte genital. Porque le está diciendo, esto es acerca de mi descendencia, esto es un pacto que implica mi casa, mi gente, mi herencia, lo que yo representa todo. Mi existencia, ¿me está entendiendo? Entonces, lo hace a jurar por eso. En la Escritura dice esto, pero en la antigüedad se hacía de esta manera. Entonces, él lo hace a jurar diciéndole, tú vas representando mi casa. Entonces, él va como un shaliach, con toda la autoridad para ofrecer lo que él tiene que ofrecer para conseguir esa mujer para su hijo. ¿Estamos entendiendo? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén. Nadie se me quedó en shock, ¿verdad? Amén. Somos adultos. Y entonces dice acá, Eliezer es enviado a la casa de Betuel, el padre de Rivka. Es invitado. ¿Quién lo invitó? Rivka. Y él relata toda la historia de su misión. Bueno, anteriormente Rivka tiene que ir donde su familia les dice y ellos le autorizan para que van a buscar al hombre. Y él relata toda la historia de su misión y su encuentro con Rivka. Eliezer, como un enviado representando a Abraham, pide la mano de Rivka en matrimonio para Isaac. Betuel, el papá, y Labán, su hermano, respectivamente, el hermano de Rivka y el papá de Rivka, están de acuerdo. A ellos les gustó porque dicen, es Abraham, es nuestro familiar, es un hombre rico y está pidiendo la mano de nuestra hija. Entonces están de acuerdo. Rivka expresa su deseo de partir inmediatamente. Su familia le bendice y Eliezer la lleva a Canaán. Isaac se casa con Rivka en el año 2090. Si usted explora este capítulo, usted se va a dar cuenta que la bendición es bien interesante. Primero le dicen, mira, ¿por qué no te tomas unos 10 días por acá para darle tiempito a que mi hija piense la situación? Y Eliezer le dice, no, señor, por favor, no me detenga. Yo vine con una misión, ya encontré, ya ustedes dijeron que está bien, no me retengan porque yo tengo que regresar inmediatamente. Entonces vamos a mandar a llamar a la muchacha para ver qué es lo que opina ella. Entonces cuando le pregunta, ¿te quieres ir inmediatamente con este varón? Y ella le dice que sí. Entonces le dan una bendición los padres. Y una de las partes de la bendición, ¿verdad?, es que le desean de que el Señor le haga a ella que su descendencia posea las puertas de sus enemigos. Que tenga control de las puertas de sus enemigos. Que es lo que estamos viendo hoy en día, en este momento especialmente. ¿Me entiende? O lo tengo que explicar aún más profundamente. Es decir, Israel, después de estar prácticamente ausente de la tierra, no completamente,
porque siempre hubo settlements, ¿cómo se dice? Grupos, personas que estuvieron allí viviendo, ¿verdad? Villas, grupos, pueblitos poblados por judíos a través de los últimos 2000 años. Pero después de regresar en el 1948 y de que se ha prácticamente hecho que el desierto fructifique, se vuelva verde como lo está profetizado, así mismo se ha cumplido. Pero en este momento, pues, está por los dos lados siendo atacado Israel. Y prácticamente ellos tienen, gracias a Dios, en este momento control. No lo estoy diciendo para politizar o hablar de guerras o no. Es algo que lo podemos ver en las Escrituras, que se está cumpliendo. Entonces, Abraham se casa con Ketura. Algunos dicen que es la misma Agar y tienen 6 hijos más. Abraham muere en el año 2125, que viene siendo desde la creación, o es decir, 1636 años antes del nacimiento de Yeshua o de la era moderna. A la edad de 175 años, sus 2 hijos, Isaac e Ismael, lo entierran en la cueva de Macpela. Se enumeran los 12 hijos de Ismael, e Ismael también se dice que muere a los 137 años. Ok. Es bastante información, pero esto es nada más el resumen de lo que comprende la porción, porque tenemos que hacerlo de esta manera, porque no la cubrimos toda. No vamos a cubrir todos esos puntos. Entonces, ahora vamos a esta escritura que siempre le llamamos una escritura direccional, porque nos enfoca hacia dónde vamos con la enseñanza. Primera de Corintios 15:50 al 57, de la versión Biblia Judía completa. Dice en el 50 en adelante: déjenme decirles a estos hermanos, la carne y la sangre no pueden participar del reino de Dios. La carne y la sangre no pueden participar del reino de Dios, ni algo que se descompone de lo que es incorruptible. Ni algo que se descompone puede tomar parte de lo que es incorruptible. Es una manera sencilla de decirlo. Nadie guarda comida podrida en la nevera. Se va sacando todo lo malo y se depura, se echa a la basura. ¿Qué? Porque no tiene lugar con lo que está bueno. Si no, eso corrupto va a contaminar lo demás. Mira, te contaré un secreto. No todos moriremos. No todos moriremos, pero todos seremos cambiados. Solo tomará un momento, un abrir y cerrar de ojos en el shofar final. Porque sonará el shofar. Y los muertos resucitarán para vivir para siempre. Fíjense en lo que está diciendo. El shofar final. Y después todo lo enfatiza, porque va a sonar un shofar. Es decir, nosotros los creyentes tenemos que estar apercibidos, preparados, que va a sonar un shofar. Por eso es que Dios nos manda, es bueno acudir al llamado que nos hace la oración cuando vamos a sonar el shofar. Porque Dios nos manda que escuchemos el shofar. Nos ayuda a afinar el oído espiritual, estar pendiente, reconocerlo, porque un día va a ser sonado. ¿Okay? Y es para que los muertos sean resucitados a la vida eterna y nosotros también seremos transformados. Porque esta materia que puede descomponerse, esta materia, este cuerpo que se puede descomponer, debe revestirse de imperecedera. Esta materia que se descompone debe de vestirse de ser imperecedera. Esto que es mortal debe revestirse de inmortalidad. Esto que se muere fácilmente debe llegar a vestirse de inmortalidad. Cuando lo decadente se vista de imperecedero y lo inmortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá este pasaje de la Tanaj, este pasaje de las Escrituras o de la Biblia. La muerte es devorada por la victoria. Eso está en Isaías 25:8. Muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte,
¿Dónde está tu aguijón? Oseas 13:14. El aguijón de la muerte es el pecado, hermanos. El aguijón de la muerte es el pecado. Y el pecado obtiene su poder de la Torah. Y entonces muchas personas caen en el gran error. Sí, vea que la Torah es la que produce a la persona al pecado. Están malinterpretando la Escritura porque han torcido el pensamiento. Lo que está diciendo es que el pecado cobra vida ante los ojos de los demás. El pecado cobra vida ante los ojos de los demás que son espirituales a través de la Torah, porque tú te comparas con la Torah y modificas tu caminar, modificas tu andar, modificas tu estilo de vida de acuerdo a la Torah. Entonces puedes identificar automáticamente cuando alguien está caminando en pecado. Eso significa que entonces que es bien fácil identificar el pecado porque está en contrario a la Torah. Está contrario a la voluntad de Dios. Eso es lo que significa. El aguijón de la muerte es el pecado. Es decir, lo que produce la muerte es el pecado. Cuando ese aguijón es algo puntiagudo. Cuando alguien, perdonen el ejemplo, es bastante extremo, lo sé. Pero si alguien quiere asesinar a alguien, ¿qué hace? Agarra un puñal, ¿va? Y lo perfora. Por eso le dije, perdonen. Pero a eso es lo que se está refiriendo. La gente muere a causa del pecado. Adán murió a la causa de la falta, de desobedecer, del pecado. Entonces el aguijón de la muerte es el pecado. El cuchillo de la muerte es el pecado. El cuchillo que produce la muerte es el pecado, porque es el pecado que apuñala. Entonces, y el pecado tiene su poder de la Torah. Si no hubiese Torah, todo el mundo peca, todo el mundo hace la voluntad de la carne y nadie puede decir, porque si no hay ley, ¿quién lo va a identificar? ¿Quién va a decir esto está mal, esto está en contra de la voluntad de Dios? Eso es lo que significa. 57, pero gracias sean dadas a Dios. Diga conmigo, gracias sean dadas a Dios. Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Es en Yeshua HaMashiach que tenemos esa victoria. Debido a la obediencia, porque estar en Mesías significa que andamos como Él, en obediencia. Entonces, miremos qué dice Isaías 25:8 para que entendamos estos versos. Y dice en Isaías 25:8, vamos a leerlo de aquí que está más grande porque ahí está bien chiquito. Él devorará la muerte para siempre. ¿Quién puede devorar la muerte para siempre? Solamente Dios. Es decir, la va a extinguir. Adonai Elohim enjugará las lágrimas de cada rostro y quitará de toda la tierra la afrenta que sufre su pueblo, la afrenta de la muerte, el ámbito de la muerte, el caos. Porque Adonai ha hablado, porque Él lo ha dicho. Por eso es que lo va a hacer. Esto va a suceder porque Adonai lo ha dicho. Entonces ahora que dice en Oseas 13:14, ¿debo de pagar rescate al poder del Sheol? ¿Tiene Dios que pagar rescate al poder del Sheol? Es una pregunta bien interesante. Porque no es que Dios está dudando. Y no es que Dios está subordinando a la exigencia del enemigo. Entendamos lo que estoy diciendo. Porque a veces la gente malinterpreta la Escritura porque estos versos, los profetas hablan a veces en una poesía profunda. Y tenemos que tratar de entender a veces esas conjugaciones o formas de expresarse o esas metáforas, esos símiles, todo este montón de juegos de palabras que a veces codifican el mensaje, pero al mismo tiempo tenemos que utilizar un poquito de common sense, de sentido común para entenderlo. No es que Dios se está preguntando, está dudoso, no sabe lo que va a hacer. No es eso. Ni tampoco es que Dios le tiene que dar tributo al secuestrador, que es el enemigo. ¿Amén? Pero es una manera de hacer, es para hacer pensar al pueblo y que entiendan. Tú, aunque no lo creas, tu pecado te tiene secuestrado. Tu pecado, tu falta, tu desobediencia, te tiene secuestrado.
Entonces el padre dice, ¿tendré yo entonces que pagar un rescate al poder del Sheol, a la autoridad que tiene las puertas del Sheol? ¿Debería redimirlos de la muerte? ¿Merecen de verdad que los redime yo de la muerte? ¿Lo merecen? Muerte, entonces le dice, ¿dónde están tus plagas? En la traducción judía. Muerte, ¿dónde están tus plagas? Sheol, ¿dónde está tu destrucción? Mis ojos están cerrados a compasión. Y cualquiera malinterprete y dice, oh, Dios se cerró, no quiere dar compasión. No, está, dice en inglés, locked in. Dios se ha enfocado en la compasión. No es que está cerrado a la opción de la compasión. Es que se encerró cuando un bombardero, un avión bombardero, está buscando cómo, está siguiendo a otro avión enemigo. Entonces tiene una, ¿cómo se dice? La mira son este casillero de unos paréntesis, así por decirlo así, con una X. Entonces cuando ese bombardero se le pone enfrente y él lo logra poner, no importa si se vuelve a mover, en el momento que lo cierra, lo encierra, dispara y no importa si se mueve, esa bomba lo va a perseguir, lo va a rastrear y lo va a alcanzar. Eso es lo que está diciendo Dios. Mis ojos están enfocados, están encerrados en darte compasión. Entonces aquí estamos viendo proféticamente que está diciendo, yo voy a pagar un rescate. Eso es lo que está diciendo. Yo voy a pagar un rescate. Yo voy a redimirlos de la muerte. Porque la muerte es lo que tiene destruida a la humanidad. Los voy a sacar de la muerte. La muerte, ¿dónde están tus plagas? Tú no tienes poder contra lo que yo voy a hacer. Tú no tienes poder contra la vida eterna. Y después dice, mis ojos están encerrados en compasión. Sheol, ¿dónde está tu destrucción? No tienes capacidad de destruir lo que yo voy a perfeccionar. Amén. Y eso es la redención a través de Yeshua. Bendito sea, le tengo un aplauso para papá. Entonces vamos a tratar de entender qué significa rescate, hermano. No vamos a hacer un estudio profundo del origen de la palabra ni nada por el estilo. Un poquito vamos a mencionar de eso. Pero el rescate, en inglés es ransom, es un sustantivo, es un nombre. Una suma de dinero u otro pago exigido o pagado por la liberación de un prisionero. Los secuestradores exigieron un rescate. Eso es un ejemplo. Términos similares, pago, precio, verbo dice acá, no sé por qué. Ejemplo, obtener la liberación de un prisionero realizando un pago exigido de rescate. El señor fue capturado en la guerra y hubo que pagar un rescate. La Merriam-Webster dice lo mismo, es soltar, entregar generalmente la liberación de una persona del encierro, de la esclavitud, de la tentación, del sufrimiento. Diccionario Cambridge también habla de lo mismo, pagar, ¿verdad?, un rescate, por ejemplo, de $1 millón. El WACS, ¿cómo se dice? Wexleriano, creo que es que se dice, ley de los Estados Unidos del Instituto de Información Jurídica, también, o sea, el uso jurídico de esta palabra, un rescate es dinero u otra contraprestación pagada o exigida por alguien a cambio de la liberación de una persona secuestrada o de una propiedad robada. Entonces, pedir rescate es la práctica de retener a un prisionero o a un artículo para extorsionarlo, es decir, exigir dinero o propiedades para asegurar su liberación. ¿Cuánto rescate significa cuánto dinero va a pagar? La palabra proviene del francés antiguo rançon, y del latín redemptio, y en el inglés ransom.
La palabra, como usted lo viene en latín, redemptio, es lo que forma la palabra en español redención, que de redimir, es decir, redención. Entonces quedamos bien claros que Dios lo que está hablando es claramente en esta escritura que Él va a proporcionar un rescate, una redención o un redentor. Vamos a hacer la oración, hermanos, todos juntos. Bendito sea el Eterno. Berehu et Adonai HaMevorah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher baharbanu mikol ha'amim ונתן לנו את תורתו. Bendecimos a Yahweh, bendito es Él, bendito es Adonai. Bendito eres Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Amén. Pueden sentarse, hermano, y gracias. Vamos entonces a Génesis 23. La vida de Sara. Sara vivió 127 años. Estos fueron los años de la vida de Sara. Sara murió en Kiriat Arba, la ciudad de 4, o el lugar de 4, también conocida como Hebrón, en la tierra de Canaán. Y Abraham vino a llorar a Sara y a llorar por ella. Entonces, es decir, a guardar su luto. Entonces se levantó de su muerto y dijo a los hijos de Et. Ya, se levantó de su casa y se fue a la ciudad, ¿verdad?, de los heteos, donde tenía que hacer esta transacción. Soy un extranjero que vive como extranjero entre vosotros. Dejadme tener con ustedes un lugar, o contigo, un lugar de sepultura para poder enterrar a mi esposa muerta. Los hijos de Et respondieron a Abraham: escúchanos, mi señor, eres un príncipe de Dios entre nosotros. Así que elige cualquiera de nuestras tumbas para enterrar a tu muerta y ninguno de nosotros te negará su tumba para enterrar a tus muertos. Abraham se levantó, se inclinó ante el pueblo de la tierra, los hijos de Et, es decir, hizo acción de respeto porque le están ofreciendo esto, y habló con ellos. Si es tu deseo ayudarme a enterrar a mis muertos, entonces escúchame, pídele a Efrón, hijo de Zohar, que me dé la cueva de Macpela. ¿Qué? Que me dé la cueva de Macpela, que él posee, la cual está al final de su campo, que me lo venda en su presencia por todo su valor, entonces tendré un lugar de entierro propio. Desde un principio él empezó a negociar queriendo comprar, no que le regalen. Efrón, el hitita, estaba sentado entre los hijos de Et, se había quedado callado, observando, y después surgió hablando y le dijo a Abraham su respuesta en presencia de los hijos de Et, que pertenecían al consejo gobernante de la ciudad. No, mi señor, escúchame, yo te doy el campo, con su cueva te la doy, en presencia de mi pueblo te la doy. Abraham se inclinó ante la gente de la tierra, nuevamente en acción de agradecimiento, y le habló a Efrón cuando lo oyeron: por favor, ten la bondad de escucharme, pagaré el precio del campo, acéptalo de mí y ahí sepultaré a mi muerta. Pero Efrón respondió a Abraham: mi señor, escúchame, un terreno que vale 400 ciclos de plata, ¿qué es eso entre nosotros? ¿Qué es eso entre tú y yo? Simplemente entierra a tus muertos. O sea, hubo necesidad de mencionar cuánto valía, pero después dice: ¿qué es eso? Es como un negociante cuando son 20 pesitos, eso no es nada. Eso es lo que prácticamente está minimizando, como quien dice, esto es lo que cuesta, tal vez le parece que es bastante o que va a ser bastante para Abraham, pero después dice: ¿pero qué es eso? No es nada. ¿Ves? Entonces, ya está viendo de que hay una negociación, entonces, que se está iniciando. Simplemente entierra a tus muertos. Es decir, no te lo estoy cobrando inmediatamente. Considéralo. Abraham entendió lo que Efrón había dicho, así que pesó para Efrón la cantidad de dinero que había especificado en presencia de los hijos de Et: 400 ciclos de plata del peso aceptado sobre los mercaderes. Aquí dice 10 libras, pero encontré, o sea, 10 libras de plata, no sé,
Me parece que he visto en otras que dice que son como 20 libras de plata. Bueno, así el campo de Efrón en Macpela, que está junto a Mamre, el campo, su cueva y todos los árboles dentro de él, alrededor de él, fueron traspasados. Es una transacción que fue hecha en los tribunales legales, ante los gobernantes de este reino, de los hititas, de la ciudad, y se hizo de buena manera entre comerciantes. A Abraham como su posesión, se le traspasó a Abraham como su posesión en presencia de los hijos de Ed, que pertenecía al consejo gobernante de la ciudad. Entonces Abraham sepultó a Sara, su esposa, en la cueva del campo de Macpela, junto a Mamre, también conocida como Hebrón, en la tierra de Canaán. Noten cómo la Torá da todo este detalle, punto por punto, y lo repite, lo recalca, porque es una transacción que necesariamente nosotros lo leemos ahora como un aspecto histórico. Lo leemos como, y decimos, la primera transacción monetaria de compra y venta en la Biblia. Pero esto tiene un peso profundo, no solamente histórico, pero desde el punto de vista de que es legítimo, que es legal, que fue legal, que no fue tomado, que no fue robado, que no fue usurpado, que no fue tomado a la fuerza. Entonces Abraham sepultó a Sara, su esposa, en la cueva del campo de Macpela junto a Mamre. Esa posición de Mamre es importante, porque la estudiamos, ¿verdad?, de que esa es una especie era un lugar en la antigüedad de adoración, pero era un bosque de cedros o de árboles frondosos. También conocida como Hebrón en la tierra de Canaán. Abraham había comprado el campo y su cueva a los hijos de Ed como lugar de sepultura que le pertenecería. Entonces, perfecto, vamos a entrar, porque ya tenemos suficientes estudios en referencia a todo lo que sucedió, pero siempre vamos a enlight, o mejor dicho, subrayar. Vamos a subrayar o a enfocar un poquito de otros aspectos. La vida de Sara, hermanos, entendamos, es la vida de la nación de Israel. La vida de Sara es una tipológicamente, tipológica y proféticamente, es la vida de la nación de Israel. A Jabá, como lo dije anteriormente, Eva, se le llamó que era la madre de todo ser viviente. Sara es la madre, es la matriarca de la nación israelita. Amén. Entonces, de este punto de vista, tenemos que entender que la trascendencia de su vida como la mujer dedicada, la mujer que se entregó por completo a la visión de Dios a través de su esposo, es importante, no se puede tomar desapercibida. Como ya les he enseñado en otras ocasiones, ella tuvo que creer al Dios que ella directamente no estaba escuchando, sino que estaba creyendo a través de la fe de su esposo. La primera vez que Sara escucha directamente el mensaje de Dios es cuando ella escucha que le están dando el mensaje a su esposo acerca del niño que ellos van a tener para el próximo año. Es la primera vez que porque ella escucha literalmente la conversación entre los ángeles y su esposo. Y de ahí ya no volvemos a ver de que ella tiene una oportunidad como tal. Pero lo que estoy tratando de hacerles ver a ustedes es que a través de la historia del Génesis no vemos de que ella está involucrada en una interacción directa con la deidad o con los enviados de la deidad. Pero aquí, en este momento, después de todo ese trayecto, después de vivir todos esos años, después de pasar por Harán, después de quedarse 23 años en Harán, después de llegar a crear un ambiente, a buscar vida en Canaán, después de 25 años, ella recibe ese mensaje y lo escucha. Era a propósito que Hashem permite que esa mujer que ha esperado, que se desesperó, que también hizo tropezar a su marido tomando una mujer que no tenía que haber tomado, porque se le flaqueó
la fe, pero Dios en su compasión, enfocado, encerrado en darle misericordia a ella, le permite escuchar el mensaje directamente para que se alimente su fe, para que ella se ría, para que ella se sonría diciendo, como lo dicen algunas tradiciones, será de que ya a estos años de viejita voy a gozarme. ¿Me entiende? ¿O se lo explico? No, entonces, nuestra paracha semanal comienza con la muerte y el entierro de matriarca Sara. Y en Midrash Rabbah se le aplica a Sara el versículo Tehilim de Salmos 37, 18. Hashem conoce los días de los Te'im, los santos, los justos. Su herencia será para siempre. Eso es lo que dice Salmos 37, 18. Amén. Hashem conoce los días de los santos, de los Te'im. Su herencia será para siempre. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte nos hace referencia bastante cercana a esto. Hermanos, los que dan justicia van a recibir justicia. Los que dan compasión van a recibir compasión, hermano. Y le voy a decir una cosa, a Sara no se le da normalmente mucho crédito. En el pueblo de Israel se le da, pero nosotros acá por el occidente a veces no le damos lo suficientemente el crédito que Sara, nuestra matriarca, amerita, porque ella tuvo mucha compasión. Compasión, a veces lo asociamos nada más con perdonar, con sentir compasión por el dolor ajeno. Bueno, pues eso es exactamente lo que ella sentía al ver a su esposo frustrado, que ya estaba llegando a viejo y que no podía tener un hijo, la descendencia de él. Esto era importante tanto para la mujer, ser la que podría traer la semilla, como al hombre, que su semilla continuara hacia las generaciones, su descendencia. Entonces, esto implicaba una presión, no social necesariamente, pero una presión de cumplir el mandamiento que Dios les dijo, reproduzcanse. Y que también entendía que había una descendencia que era importante porque en su descendencia las naciones de la tierra iban a ser bendecidas. Entonces, ella tuvo compasión de su esposo que permitió. Se cometió un error, pero al mismo tiempo es la perspectiva de la compasión. ¿Ok? Un ser humano que no puede ver el futuro, un ser humano que no sabe qué es lo que va a pasar mañana. Entonces el Midrash agrega, y esto son anotaciones del rabino Katz, que hizo ciertas anotaciones de una publicación que él hizo. Entonces el Midrash agrega, así como ellos son sanos, también sus años son sanos. En la manera que nosotros nos aplicamos a la obediencia, no nos quejamos y estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros, así van a ser nuestros años bendecidos. Eso es exactamente lo que vivió Sara. Sara está viviendo con su esposo y Abraham fue altamente, grandemente bendecido. Sí, amén. Por lo tanto, ella está recibiendo los frutos de la bendición de su esposo. Porque ella es la que correina con él. Entonces ahora, Rab Abraham Yitzhak Hakohen Cook dice, pregunta, esto es en el año 1865 a 1935 que vivió este rabino, Canasi, en tierra de Israel, y hace esta pregunta en el comentario, ¿cuál es la conexión entre la primera parte del versículo? Hashem conoce los días de la salud, y la segunda parte del versículo, su herencia será para siempre. Hashem conoce la salud ¿verdad? de los sanos y su herencia será para siempre. Entonces, él explica. La Torah dice en Deuteronomio 33, 28, Israel habitará seguro, solitario, a semejanza de Jacob en una tierra de grano y vino. Fíjense bien, es bien interesante. El pueblo judío solo podrá estar seguro
si se mantiene alejado de las naciones del mundo. Hermanos, no se asusten con lo que estoy diciendo. Estos son gente sabia que están hablando de estas cosas de una perspectiva profética y una perspectiva de la verdad. Y entonces cualquier persona toma eso como ofensa y dice, pues nosotros somos cosa mala, somos cosa que no merece atención. No, nada de eso. Miren lo que está sucediendo con lo que se ha surgido alrededor del mundo, el antisemitismo, y ellos no le han hecho nada a esas naciones. En muchas naciones del mundo se han parado gente en contra, a atacar a Israel verbalmente, a hacer demostraciones, a exigir de que ellos paren, que ellos hagan acá, pero nadie está tomando en cuenta 1,400 y pico de muertos que fueron asesinados y que eso fue, o sea, la invasión de su soberanía, de su territorio, y que ningún otro país en el mundo tiene que preguntar, tiene que recibir permiso para defenderse de sus enemigos. Entonces, sin entrar en más detalles, lo que estoy explicando es que el pueblo judío, dice este varón, solo podrá estar seguro si se mantiene alejado de las naciones del mundo. Y eso no está tan lejos de nosotros, hermanos. ¿Qué es lo primero que hace un neoconverso cuando viene a los pies de su máster Yeshua? Tiene que alejarse de todas las amistades que tenía, no porque las amistades sean malas, tengan malas intenciones hacia él. Tiene que dejar la vida que tenía anteriormente. Si era una persona que tomaba mucho, si usaba droga, si andaba en malos pasos, si hacía andanzas chuecas o tranzas, etc. Tiene que dejar todo en las conexiones que tenía anteriormente para poder empezar a caminar, para poderse dar un nuevo comienzo. Entonces se tiene que alejar, se tiene que aislar. Porque de otra manera todas esas personas los pueden contaminar, los pueden inducir, los pueden convencer, los pueden mal influenciar a que continúen la misma vida de antes. Cuando Jacob estuvo en el mundo, en casa de Labán, porque él salió de la Tierra Santa, aunque fue a la casa de su familia, ¿qué pasó en la casa de Labán? Fue explotado, fue disminuido, minimizado, se le quitó 10 veces el salario, se lo bajó, agraviado por ende, acusado de ladrón, de llevarse y hasta de llevarse y proteger los suyos, que eran sus esposas y sus hijos. Se los quería tomar el abuelo como que si eran de él, porque estaban en su casa. Y no era así, era un hombre emancipado. Entonces, y hasta fue perseguido, hasta su propia tierra. Cuando estuvo en Egipto fue esclavizado y hecho víctima de genocidio. Le mataron a sus niños para que no se desarrollaran más grandes como nación. Cuando en Babilonia hubo atentados para extinguirlos. Entonces, cada vez que han estado en el mundo, han sido así. Entonces, tenemos 2000 años de historia que explican bien claramente la historia, cómo han sido vapuleados, maltratados, perseguidos, muertos, genocidios, pogroms, holocaustos, de todo tipo de cosas. Y ahora, con lo que está sucediendo, y tenemos que entender que si se aleja y que les parece a la gente de que por qué se creen tan especiales. No es que se creen especiales, es que se tienen que aislar, porque donde quiera que van, los quieren herir. Entonces tienen que cuidarse. Eso no es ser una persona que se elitiza, es que se cuida. Son dos conceptos diferentes. Lo que pasa es que la percepción de las naciones tiene que reenfocarse y entender lo que esta gente ha sufrido por tanto tiempo. Los que ahora profesan ser amigos, tenemos que realmente dar el paso para demostrar, no solamente decirlo, demostrarlo, que somos amigos consistentemente, valientemente, tomen lo que tomen, hermanos. Es necesario, si no es puro hablar, es un servicio de labios. Por eso dijeron ellos, basta, no más. Nunca más lo tenemos que hacer efectivo ahora. Sara, nuestra matriarca, fue la primera persona en expresar esto, diciendo, en la parashá de la semana pasada, Bereshit 21:10, dice, porque el hijo de la esclava no heredará con mi hijo, con Isaac.
Usted es un hijo del Dios Altísimo. Usted es hijo de la casa real del Eterno. Usted ha sido levantado por el sacrificio y el mérito de Yeshua HaMashiach. Usted no puede ahora heredar entre los que están esclavizados en el mundo. Esa palabra no es para herir a nadie, para ofender a nadie. No podemos empezar a cambiar el idioma porque hay muchas personas que son hipersensibles. Entonces, hermanos, tenemos que empezar a ver esto como lo que es. Usted no puede heredar ya más con el mundo. Si usted es un creyente en el Dios viviente de Israel y usted es un seguidor de su máster Yeshua HaMashiach, usted está siguiendo las pisadas de obediencia de la Torah viviente que es el Mesías, usted no puede ya más heredar o permitirse heredar nada del mundo. Por eso es que Abraham no acepta absolutamente ningún regalo que el mundo le esté dando, sino que dice: yo voy a pagar por ello porque mi Padre es el proveedor. Amén. Aleluya, un aplauso al Eterno. No podemos caminar chueco más. Hay muchas personas que andan buscando bendición, que todo el mundo le regale, que todo el mundo, ¡ay, qué bendición, qué bendición! No, Señor. No se puede caminar en la fe de esa manera. Pague por lo que le cueste para que usted no tenga a nadie que le ponga pies encima, para que usted no pase a ser un súbdito de nadie, para que usted no pase a ser un vasallo, porque usted le ha prometido al Rey del Universo que usted le debe juramento a Él, que usted le debe servicio a Él. Si no entendemos estos conceptos de reino, entonces no sé qué hemos estado aprendiendo. Es importante. No se vuelva vasallo del mundo. Usted le sirve solamente a un Dios. Porque el hijo de la esclava no heredará con mi hijo, con Isaac. Sara también representa otra primicia. También habla de otra primicia. O ella representa una primicia. Su lugar de entierro fue la primera tierra de propiedad hebrea en Canaán. En Eretz Israel, como se describe en la paracha de esta semana. Dice el rabino Abraham Kook: aludimos a estas dos primicias en las dos partes del verso, porque Hashem conoce los días de los teimim, de los sanos, de la gente de buen corazón, de los bien inclinados, de los temim. Su herencia será para siempre. La primera parte se refiere a la comprensión de Sara de que la salud hebreo-judía se logra a través de la soledad. Aleluya. La primera parte se refiere a la comprensión. Nación de Dios, judíos y gentiles en Yeshua. O mejor dicho, naciones, porque ya no somos gentiles, naciones en Yeshua. Tenemos que llegar a la comprensión de Sara, que la salud hebreo-judía mesiánica, la salud espiritual del pueblo del Eterno se logra a través de la soledad. De la soledad del creyente que es hebreo-judío, hebreo o mesiánico, como usted le quiere llamar. Es a través de encontrarnos a nosotros mismos. Es a través de someternos al desierto con Hashem. Así como el pueblo fue llevado al desierto para estar en la Hashgaha, bajo la supervisión de Hashem, para que conozcan de cerca a Dios, para que aprendan a hacer lo que a Dios le gusta. Tenemos que aislarnos para no aislarnos completamente, porque si estamos bajo la cobertura del Eterno, estamos mejor acompañados que con 1000 naciones al lado. Aleluya. La primera parte se refiere a la comprensión de la nación, de Sara, de que la salud de su hijo tenía que ser a través de la soledad hebrea de su hijo. Tiene que crecer con su padre, no tiene que estar bajo la insolencia, los ataques, que lo están minimizando simplemente porque es familia, no señor. La segunda parte se refiere al papel de Sara, el papel nuestro. Una cosa es que tenemos que aislarnos y buscar la voluntad de Dios en su Torah. ¿Cuáles son los conceptos que Él quiere que sigamos? Pero el otro es que tenemos que hacer.
¿Cuál es el papel nuestro como nación, como reino del Eterno en la tierra? En asegurar la herencia del pueblo hebreo, asegurar la herencia. ¿Cómo podemos asegurar la herencia del pueblo si no la diferenciamos de todos los demás? Dios quiere que seamos heredad de Él nada más, que seamos diferentes, que toda la gente pueda decir, ese es el pueblo de Dios, es diferente. Tiene que ser que procuremos esa herencia. Hermano, no podemos procurar una herencia de Dios si estamos caminando exactamente como antes. Eso está en Shemot Harayah. Ahora, dice, fue la vida de Sara. Ve'ihu Hayei Sara. Vayihu Hayei Sara. Fue la vida de Sara de 100 años, 20 años y 7 años. Entonces la gente a veces pregunta, ¿pero por qué así lo pone en la Biblia? Porque si está escrito en la antigüedad, no habían, las palabras no se decían como hoy decíamos 125, sino que se decía primero 100, después 20 y después el número 5, o 7, perdón. La fórmula antigua de contar, también en español, así lo hacían. Pero los sabios de bendita memoria, o Hazal, implican de que a los 100 ella tenía la belleza de 20. A los 100 años de edad ella tenía la belleza de una mujer de 20 años y que su alma era tan pura como una niña de 7. ¿Qué nos está hablando los sabios cuando nos dicen eso? La belleza es no solo reflexión de que haya belleza externa, porque la mujer era bella. Amén. Pero era la reflexión de su alma, de su neshama. Era preciosa, era limpia. Era una mujer de obediencia, una mujer de convicciones, una mujer que amaba a Dios, era una mujer que amaba a su esposo y a su pueblo. Obviamente amaba a su hijo para defenderlo como leona, como lo defendió. Ahora, esa pureza de una niña de 7, lo que está hablando, acuérdense que el número 7 es ¿qué? Es el número de Hashem. Estamos entendiendo, no estamos hablando simplemente de años, de una niña de 7 años, sino que el número 7 te está reflejando o te está indicando que la pureza que nosotros queremos de buscar es la pureza que le incumbe, que le interesa, que desea Hashem en su pueblo, que es conforme a su Torah, conforme a la obediencia, conforme a la buena inclinación del corazón. Entonces, aquí dice, me dispensan que a veces cuando se ponen, se me comen las letras ahí. Este rabino español, que en paz descanse, su memoria sea de grande bendición, del siglo XIV, observa que Sara vivió 37 años después del nacimiento de Isaac y estos fueron sin duda los años más felices de su vida. Dios le dio esos 37 años de felicidad porque vio, disfrutó, crió a su hijo y disfrutó la promesa por la cual esperó encarecidamente. A esto se alude en el verso. Los años de Sara, así fueron los años de Sara, que podría traducirse la vida de Sara fue Vayihu. La gematría de la palabra, o la gematría de la palabra Vayihu es 37 también. ¿Está viendo la conexión? La gematría, o gematría, perdón, es el valor numérico que se le da a una palabra en hebreo. ¿Okay? Y entonces estamos viendo que hay una conexión, que no es un accidente normal, es algo que Dios programa. ¿Ok? Ese valor numérico es 37, así como los años de alegría de ella y los años de vida de su hijo, porque su hijo se casa a los 37 años de edad. Fue ofrecido a los 37 años de edad. Y eventualmente a los 37 años de edad es que se casa. En alusión a los mejores años de la vida de Sara. Vuelvo y repito. A esto se le alude en el verso Vayihu Hayei Sara, que significa estos son los años de Sara, que podría traducirse la vida de Sara fue
La gematría de la palabra Vayihu es del número 37, en alusión o en conexión a los mejores años de la vida de Sara, después de haber dado a luz a su hijo, que fueron 37 y ella muere. En Génesis 23:4, hermano, estamos aprendiendo algo bueno. Amén. Es algo diferente, ¿verdad? Sí. Entonces dice, Génesis 23:4, si en el principio Abraham pidió que se le concediera un lugar para sepultura, en el principio Abraham pidió que se le concediera un lugar para sepultura, ¿por qué después insistió en pagarlo? El patriarca era hombre muy inteligente, hermanos. Era un hombre de negocios también. Hábil en el área de las relaciones sociales. Abraham se complacía en mostrar bondad a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese es uno de sus altos atributos, de su currículum vitae. En su resumen, él decía que era un tremendo hombre de buen corazón. Estoy bromeando. Pero así es, esa es la reputación del patriarca. El patriarca era hombre muy inteligente y hábil. Abraham se complacía en mostrar bondad a los demás, pues en la antigüedad y según su tradición mesopotámica, la manera de saber si agradaban a los demás era cuando uno recibía bondad de los otros. ¿Acaso no nos damos cuenta nosotros así? Cuando hay una reciprocidad que usted le lleva, mira, comadre, aquí le traigo una comprita acá. Ay, comadre, muchas gracias. Entonces le saca otra cosita que ella tiene. Entonces hay una reciprocidad. Uno puede medir la bondad de otros cuando se manifiestan inmediatamente, sin dudarlo. Es automático, es normal, es con amor, es con alegría. Entonces uno se da cuenta que se están agradando dos personas que se quieren. Amén. Entonces, en relación a la necesidad de un terreno para enterrar a un familiar muerto, no era raro, ¿okay? Así es que la petición hecha por Abraham fue normal y también mínima, porque él no pidió mucho, él pidió por un lugar para enterrar a su muerto. Acuérdense, él estaba en un área que le pertenecía a un rey, que tenía hijos, en una ciudad donde habían toda esa gente, era de la misma raza, de su misma gente. O sea, y él fue a pedir que le dieran un lugar para ver si lo ofrecían. Al ofrecerles ellos, él sabía que si ellos iban a aportar, entonces había oportunidad de comprar. Porque acuérdese, hermano, en la antigüedad no es como el día de hoy, que usted va a un país, establece una residencia, ahora usted puede comprar propiedad, si es libre ese país. Pero en las sociedades antiguas, era muy difícil que le autorizaran a los gobernantes que usted tenía derecho a ser dueño de una propiedad en un terreno que no representa su propia etnia, que no representa su propio país. Usted es un extranjero. Por eso él les dice, yo soy extranjero y he vivido como un extranjero en medio de ustedes. Está viendo la legalidad que él está utilizando. Yo sé que ustedes saben quién soy yo. Yo no estoy acá para exigir. Soy un extranjero. Por eso les vengo a pedir de favor. O sea, todo eso lo tenemos que leer dentro de la escritura que estamos leyendo. Cuando tenemos un poquito de entendimiento. O sea, a mí me ha ayudado mucho estudiar con los maestros. Muchas gracias a Rico Cortés, como siempre, hermanos, por todas esas profundidades que nos da. Entonces, ahora, dice, no era raro que les pidiera eso. Era algo normal y mínimo. Solo pidió un lugar de entierro para Sara y añadió, para poder enterrar a mi puerta. Él está utilizando no solamente el punto de sensibilidad. Se me murió un pariente, lo tengo que enterrar. No dejes que se me pudre, en otras palabras. No dejes que esto es una necesidad de primera, valga la redundancia, es una necesidad de primera necesidad. Dice, para que yo la pueda enterrar de delante de mí. La petición fue de un lugar. Nuevamente reenfatizo. Ellos respondieron, en el más selecto de nuestros lugares de entierro, en el mejor. Búscalo, escógelo. En nuestros lugares, plural. Está viendo la interacción. Cuando uno lee, lo lee como una historieta. Pero aquí estamos viendo que
Estas personas que son sabios están haciendo una exégesis y están estudiando palabra por palabra para entender la verdad, el verdadero significado de toda esta conversación. Y entonces, lugares de entierro, plural, entierra a tus muertos. Y le ofrecieron un terreno familiar para sus descendientes. Esta oferta presenta agrado, es decir, buena actitud hacia él, hacia Abraham, lo cual le da una señal que se puede negociar con ellos. Ahí él salta. Hermanos, mira, ahí él salta, pero continúa, dice, escuchando la conversación. El viejo refrán hispano dice, al buen entendedor. Al buen entendedor. Amén. Entonces, pero inmediatamente procedieron a hacer este comentario. Fíjense bien cómo cambia ahora la conversación de ser algo otorgado gratuitamente, como empieza a tomar puntos de negocio. Pero inmediatamente procedieron a hacer este comentario. Ninguno de nosotros, ¿verdad?, os negará su lugar de sepultura. Al ver que el tamaño, fíjense bien, ninguno singular de nosotros, negará su lugar de sepultura. Al ver que el tamaño de su oferta disminuyó de repente, Abraham se dio cuenta de que su amabilidad no era tan sincera, por lo que inmediatamente se ofreció a pagar por el lugar para enterrar a su Sara. El Rabí Luria, que vivió en el 1534, debería haber sido ahí, 1534 a 1572, un rabino respetado, dijo, alguien que es sinceramente amable siempre entrega más de lo que ofrece. Fíjense bien el pensamiento, una persona que es amable siempre da más de lo que ofrece. Eso es un modus vivendi, es un modo de vida, es un estilo de vida. La persona que realmente está divorciada, generosa, es una persona que no es que quiera agradarle al mundo, no es que es su esencia de vida. Dice, siempre da más de lo que ofrece. Entonces, en la parashá de la semana pasada, Abraham ofreció pan a los ángeles, pero también les trajo queso y carne. Les trajo agua para lavarse. Le dio de lo mejor. De manera similar a la parashá de esta semana, Elías le pide a Rivka un trago de agua y ella rápidamente se ofrece a darle agua a sus camellos también, que fue la prueba que él pidió. ¿Se da cuenta cómo el sabio que dijo este comentario, alguien que es sinceramente amable siempre entrega más de lo que ofrece? Es la manera de cómo uno conoce el alma. No es que uno se vaya a aprovechar del alma de Dios, es que aprendamos a observar que hay gente que son genuinamente alma de Dios, hermanos. ¿Ok? Y tenemos que cultivar a esa gente, reproducirnos, hacer acciones como ellos. Porque este mundo necesita más amor, más dedicación, más esmero, más compasión. Que nos encerremos, como dice la escritura que estudiamos hace un momento, con compasión hacia ellos. Rabí Luria agrega, es por eso que Abraham dejó muy claro en el versículo 13 que le estaba comprando todo el campo a Efrón. No solamente le dijo que iba a comprar, pero le está diciendo todo alrededor. No solo la cueva de entierro. Como le dije anteriormente, esto lo hice de notas que tomé del rabino Shalom Katz. Ahora, quiero ir un poquito más rápido. Génesis 24. Ya Abraham era viejo, avanzado en años, y Adonai había bendecido a Abraham en todo. Abraham dijo al siervo Eliezer, que le había servido por mucho tiempo, o más tiempo, que estaba a cargo de todo lo que él poseía. Era el capataz. Pon tu mano debajo de mi muslo, porque quiero que jures por Adonai, Dios del cielo y Dios de la tierra, que no escogerás mujer para mi hijo de entre las mujeres de Canaán, entre las cuales vivimos, o las cuales yo vivo, sino que irás a mi tierra, a mis parientes, a elegir esposa para mi hijo Isaac. El criado respondió, supongamos que la mujer no quiere seguirme a esta tierra. ¿Debo entonces traer a tu hijo de regreso a la tierra de donde viniste? Abraham le dijo, cuídate de no traer a mi hijo allí,
Ni se te ocurre, en otras palabras, de llevar a mi hijo afuera de la tierra de Canaán. Adonai, el Dios del cielo, que me sacó de la casa de mi padre y de la tierra en la que nací, que me habló y me juró, daré a esta tierra tu descendencia, enviará un ángel delante de ti y traerás de allí una esposa para mi hijo. Pero si la mujer no quiere seguirte, entonces quedarás libre de tu obligación bajo mi juramento, simplemente no traigas a mi hijo allí. El siervo puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre el asunto. Perfecto. Entonces la pregunta, espérate un momento. Si Dios le había hablado a Abraham, deja tu casa, deja tu tierra, deja tu parentela, te está hablando de tres aspectos de la vida que hemos hablado en muchas ocasiones. Tierra, regionalismo. ¿Qué? Casa de tu padre es la casa de tu familia, tu gente. Parentela es tu cultura. Porque no solamente la parentela es la gente de tu familia, pero es también la gente con quien te desarrollas, tus amistades, tu círculo, donde te desarrollas. Entonces, ¿por qué ahora, si le dejo, salte de ahí, por qué está mandando a traer mujeres de esos mismos lugares? Ustedes nunca se han hecho esa pregunta. ¿Por qué, si él estaba obligado a salir de esas culturas, por qué ahora está mandando a traer una mujer de esa cultura? Bueno, esa pregunta me hice yo. Entonces, ¿por qué era tan importante para Abraham que la prometida de su hijo Isaac fuese una mujer del área de Harán, de en medio de sus parentelas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No fue acaso el mandamiento de Dios que él tenía que abandonar esas relaciones con su propia gente? Una respuesta es que no había mujeres que llenaran ciertos requisitos en Canaán, hermano. ¿No había mujeres bellas en Canaán? Claro que sí. Tenían que haber habido mujeres bellas. Siempre han habido mujeres bellas en todos los tiempos, en todas las regiones del mundo. Eso no era el problema. Estamos hablando de ciertas características, requisitos. Esto no fue una decisión exclusivista, ni mucho menos regionalista o racista. Ellos no estaban tratando de hacer eso. Fue una decisión basada en principios. Toda la gente tenía, todas las tribus de Canaán, que habitaban Canaán, tenían sus propias religiones, tenían sus propias costumbres que no representaban los valores familiares, los valores culturales, los cuales tenía Abraham, no necesariamente la parte idolátrica, porque sus familiares eran idólatras todavía. Pero eso es algo que se puede tratar, enseñándole a la que iba a ser su nuera. Pero el punto eran los valores intrínsecos ya dentro de esa familia. Y ahorita vamos a platicar, vamos a desarrollar rapidito. Si tengo permiso, pastora, no sé cómo estoy con el tiempo. Entonces dice, fue una decisión basada en principios. ¿Por qué en Harán entonces? Esta es la casa de Nahor, hermano de su padre. Perdón, de Abraham. Y por ende se conocían las leyes establecidas por Dios a través de Noah. ¿Cuáles eran esas leyes? Importantes. Estas leyes se habían roto, por eso es que Dios tuvo que traer el diluvio al mundo, destruyó el mundo porque estas leyes se violaron. ¿Estamos entendidos? Entonces, estas personas, familia de Nahor, familiar de Abraham, por lo menos se ocuparon de muchas otras áreas, de observar las otras leyes, como vuelvo y repito, no necesariamente la de la idolatría, porque sí tenían ídolos. ¿Ok? Entonces, estas leyes de Noah eran las 7 leyes que se le llaman noágidas. Es decir, si lo que se buscan era una mujer con principios y valores parecidos a los de Sara, porque ella se muere Sara, la madre de Isaac, su corazón se entristece. Esta es la mujer que la admira, es la madre que le dio la vida, es la madre que ¿verdad? El ejemplo de una mujer de Dios. Entonces, Abraham quiere que su hijo se case con una mujer que tenga esos valores, se parezca en actitud, en entrega, en ser generosa, en ser todos estos valores familiares, como Sara. Era necesario buscar prometida a Isaac de la misma casa de donde salió Sara, entonces. Acuérdense que Sara era media hermana de Abraham. Y muchas personas dicen, incesto. Bueno, en aquel tiempo Dios no había pasado esa ley todavía.
Habían ciertos niveles de perfección en el ADN que no permitía, o sea, que no meritaba en ese momento tal vez que Dios estableciera ese requisito como, o estableciera esa ley. Pero eso no es el punto de la lección en este momento. Recordemos que la ley no nos salva, hermanos. Observar las leyes no lo salvaba. Pero sí nos separa para que hagamos diferencia entre lo que es kadosh y lo que es profano. Entonces, él estaba tratando de acercar a lo más puro, si podemos utilizar ese término, que se podía conseguir en la faz de la tierra en aquel momento. ¿Estamos entendiendo? Gente que observara por lo menos las leyes noahidas. Entonces, a eso se le llama santificación, o sea, separación, buscar cómo hacer algo diferente. En el judaísmo, las 7 leyes de Noah, Sheva, Mitzvot, Benei, Noah, también conocidas como las leyes de Noé o las leyes de pronunciación hebrea de Noé, son un conjunto de leyes morales universales que según el Talmud fueron dadas por Dios como un pacto con Noé y con los hijos de Noé, es decir, con toda la humanidad. Aquí dice el Talmud, pero acuérdense que en la Biblia varias de estas leyes están establecidas en el capítulo 9, creo, de Génesis. El arco iris es el símbolo no oficial del noaidismo y recuerda la narrativa del diluvio del Génesis en la que se le aparece un arco iris a Noé después del diluvio representando la promesa de Dios de abstenerse, de no destruir a la tierra por vías de otro diluvio. La civilización comienza con la ley y el orden. Esto es lo que ha mantenido. Entonces, desde el momento que se vuelve a restart, se vuelve a reempezar el ciclo de los seres humanos procreando y desarrollándose en sociedades en la tierra, estas leyes son las que mantienen un balance. Pero hay gente que abandona esas leyes y son las que traen caos. ¿Estamos entendiendo? Entonces vamos a mencionarlas para que sepamos cuáles son estas 7 leyes de Noah, que están incluidas inclusive en los mandamientos. Son mandamientos prohibitivos y performativos, es decir, cosas que se prohíben hacer y cosas que se deben de hacer. Concerniente al establecimiento de tribunales de justicia. Denim. Denim significa din, creo que ahí debería haber sido con i, dinim, que es tribunales. Dios quiere que nosotros establezcamos tribunales de justicia, que no hagamos las cosas sin justicia. Tiene que haber un balance. Para que haya paz, tenemos que tratar a los seres humanos entre nosotros con justicia y equidad. 2, acerca de la prohibición a la idolatría. Abodazará. Dios no desea que los seres humanos idolatricen, que anden haciendo imágenes y adorando imágenes de nada que vuela, de nada que se arrastra por la tierra o camina por la tierra, de nada que nade en las aguas, ni nada que esté debajo de la tierra. Nada de eso. El único Dios es Él. Sobre la blasfemia hacia el nombre de Hashem y su esencia, es decir, no solamente es maldecir el nombre de Dios, es decir, maldecir a Dios es maldecir el nombre de Dios. A veces personas que he visto gente que le levantan la mano a Dios, no solamente están levantando, están tratando de agredir la esencia de Dios, la persona de Dios, pero también están insultando el nombre de Dios. Jurar en vano. Gente que dice por Diosito, y no cumple. Y utilizan el nombre en vano de esa manera. No están haciendo las cosas bien. Están trayendo caos a sus vidas y a su familia. Referente a la inmoralidad sexual, obviamente lo que es fornicación y lo que es adulterio, lo que es sostener relaciones que no son permisivas. En cuanto al derramamiento de sangre por asesinato o premeditación, el shefikut danim, la prohibición del latrocinio o robo, gezel, no comer extremidades arrancadas de un animal vivo o que es lo mismo comer sangre, es decir, comer carnes mal cocinadas, carnes prácticamente con sangre, con que no están bien cocinadas, es prohibido. Eso se le llama Ever Min Hayab. Ha-hay, perdón. Ever Min Ha-hay. Muchas personas comen así, comen carne cruda.
Según el Talmud, las 7 leyes fueron dadas primero a Adán y posteriormente a Noé. Sin embargo, los sabios rabínicos tonaíticos y amoraitas del siglo I al siglo VI no estuvieron de acuerdo sobre el número exacto de leyes noahidas. Fíjense bien este dato, ¿okay? Que esto es importante saber. Estos sabios del principio del primer siglo al sexto siglo después de Cristo no estaban muy seguros cuáles eran las leyes noahidas. Se le dieron originalmente, cuáles fueron las originales que se le dieron a Adán. 6 de las 7 leyes se derivaron exegéticamente del pasaje del libro de Génesis. Se da cuenta que es en el Génesis donde se dan estas leyes. Siendo la 7ª el establecimiento de tribunales de justicia. La versión rabínica completa más antigua de las 7 leyes de Noé se puede encontrar en la Tosefta. Que, hermano, no podemos hablar de justicia de Dios si no entendemos el concepto de justicia. Y la justicia, para ser aplicada en la tierra, tiene que ser a través de un proceso de asesoramiento de lo que es justo, de lo que es verdad, de lo que es ecuánime. Que es así como se establece la justicia. Ahora, vamos a decir, quizás tal vez por el avance que el área de Mesopotamia tenía sobre otras naciones. Porque usted dirá, podemos considerar que haya habido una posibilidad que Abraham quería también una mujer que fuera dotada con conocimiento, con habilidad. Porque hoy en día nosotros también queremos que nuestros hijos tengan relaciones, se casen con personas que tengan estudios, que sean unas personas de bien, que tengan algo, que se desarrollen, que sean personas como buenas personas más completas. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, de la misma manera, mire las invenciones que habían en Mesopotamia. Eran gente de mucho intelecto, de muchas habilidades, eran gente de empuje, la gente de ese lado. Y podemos hablar de todo esto, ustedes lo pueden leer ahí, lo voy a dejar de tarea, pueden parar el video y leerlo, pero lo que yo quiero que enfaticemos, que algunos de los grandes inventos que se hicieron en Mesopotamia, podemos decir el sello cilíndrico, que eran donde se escribían leyes y se ponían en los reinos para que la gente que llegaba leyera y supiera las leyes de ese país, ¿verdad? Y estuvieran, pues, en entendimiento que habían leyes que los podían proteger, como también leyes que los defendían, ¿verdad? Entonces, la rueda, la cerámica producida en masa, matemáticas, el concepto del tiempo, aquí dice escribiendo, pero debió decir la escritura, sellos y sellos sobre los cilindros o sobre tablas de arcilla, ladrillos producidos en masa, nuevamente se repite, ciudades, el mapa, la vela, todas estas cosas eran producidas. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? Que eran personas desarrolladas, posiblemente esa área eran de las regiones más desarrolladas sobre la faz de la tierra, y era bueno aspirar de que mi hijo se case con una persona que provenga de ahí. ¿Estamos entendiendo? Amén. Entonces, los profetas. En Primera de Reyes, hermanos, a ver, anímense que vamos hacia el final. ¿Okay? Primera de Reyes, capítulo 1, del 1 al 25, trata de Abisac sirve a David. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, lo cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos, busquen a mi señor, el rey, una joven virgen, que lo atienda y lo abrigue, que duerma a su lado, y así, mi señor, el rey entrará en calor. Buscaron pues a una joven hermosa por toda la tierra de Israel, encontraron a Abisac, la sunamita, y la llevaron al rey. La joven era hermosa, ella abrigaba al rey y lo servía, pero el rey nunca la conoció, es decir, nunca tuvo relaciones con ella, no era para eso que la buscaron. Entonces, para evitar leer todo el proceso, Adonías, el hijo de Agit, que era hijo de David, procuró tomar por fuerza el reino. Su padre estaba viejo, no había decretado que Salomón, lo había dicho, lo había prometido a su esposa, de que le iba a dar el reino a Salomón, pero no lo había pronunciado oficialmente. Entonces, Adonías se quiso aprovechar
de esta situación de, de indecisión y quiso tomar el reino a fuerza. Se apoderó de un grupo de personas, de 50 hombres de caballo y se consiguió un sacerdote y empezó a hacer movimientos para autonombrarse rey de Israel. Entonces mató a Adonías un día ovejas, vacas y animales cebados junto a la peña de Zohelet, que está cerca de la fuente de Rogel, y convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los hombres de Judá, siervos del rey, pero no convidó al profeta Natán, ni a Benanías, ni a los grandes, ni a su hermano Salomón. Entonces Natán dijo a Betsabé, madre de Salomón. Natán, el profeta, le dijo a Betsabé, la mamá de Salomón: ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agit? Sin saberlo David, nuestro Señor. Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón, porque se podía venir de que este muchacho matara a su propio hermano. Natán y Betsabé logran que en vez de David herede trono a Salomón. Entonces ellos le hablan al rey, y el rey finalmente decide que él le va a dar el reino a Salomón. En el capítulo 2, versos 13 en adelante, entonces Adonías, hijo de Agit, fue a ver a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo: ¿vienes en son de paz? Ella misma le dice: ¿vienes en son de paz? Porque estaba temiendo por su vida. ¿Ok? Sí, de paz, respondió él, y enseguida añadió: tengo algo que decirte. Habla, le dijo ella. Él dijo: tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí sus ojos para que yo reinara, pero el reino fue traspasado y se le concedió a mi hermano, pues por voluntad de Hashem le pertenecía. Ahora te hago una petición, no me la niegues. Ya después que él trató de apoderarse, no pudo, porque David le dio el reinado a quien lo debería tener, que era Salomón. Ahora llega él donde la mamá de Salomón y le dice: te quiero hacer una petición, no me la niegues, por favor. Habla, le dijo ella. Él entonces dijo: te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me des a Abisac la sunamita por mujer. El hombre andaba buscando cómo quedarse con la mujer que estaba dándole cuidados a su padre. Bien, hablaré por ti al rey, respondió Betsabé. Betsabé fue a ver al rey Salomón para hablarle por Adonías. El rey se levantó a recibirle y se inclinó ante ella, volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, que se sentó a su diestra. Entonces ella le dijo: esta petición, ¿verdad? No vamos a repetir, esta es la petición que está haciendo tu hermano. Que se le dé a Abisac la sunamita. ¿Por qué pides a Abisac, dice él, la sunamita para Adonías? Le dice Salomón a su mamá. Demanda también el reino para él. Vamos a ver acá, hermano. En un momento nosotros podemos, bueno, la muchacha no tuvo relación con sus padres, el hombre está pidiéndola oficialmente, no está yendo por debajo, no está haciendo, parece todo bien, pero no, lo que él está tratando es de influenciar a la mujer que está cuidando al papá, a la enfermera del papá, porque quién sabe cuáles son los planes de él para seguir con su plan de tomar el reino, porque no que se va a detener ahí. Entonces, por eso es que le dice Salomón a su mamá: ¿por qué me estás pidiendo que yo le haga este favor a Adonías? Mejor pídeme que le dé la corona mejor. Entonces, pues él es mi hermano mayor y ya tiene también de su parte el sacerdote Abiatar, y a Joab, hijo de Serbia, le respondió Salomón a su madre. Y el rey Salomón juró por Hashem: traiga a Dios sobre mí el peor de los castigos, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Hermano, en ese momento, Adonías lo que hizo fue traspasar no solamente la confianza que tenía su padre, la confianza que tenía su hermano, pero él está tratando de destruir la familia, porque él tiene un plan diabólico definitivamente para tratar de influenciar a la mujer, a la enfermera de su papá, por decirlo de esa manera. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando miramos lo que estudiamos hace un momento, que a veces hay que aislarse. Yo no estoy justificando el hecho de que hubo la necesidad, vio Salomón la necesidad de mandar a matar a su hermano, porque lo miró como un atentado continuo que no iba a parar,
que su plan no iba a parar, que iba a buscar la manera. Entonces su vida estaba corriendo peligro. Entonces él vio la necesidad de ir y deshacerse de su hermano inmediatamente. Pero le digo, a veces hay momentos donde hay la necesidad de separarse, porque no vas a estar seguro. Si hay gente que te quiere hacer daño, no tenemos que quedarnos alrededor de gente que te quiere hacer daño simplemente por demostrar cara, simplemente por establecer que somos gallitos, simplemente porque queremos demostrar que tenemos fe. A veces no es necesario hacer eso. No es necesario ponerte en peligro, exponerte al peligro por cosas de ese tipo. Amén. Entonces, y él tuvo que mandar a hacer, aquí dice en el verso 25, entonces el rey Salomón envió a Benaías, hijo de Joiada, al cual arremetió contra él y mató al hermano Adonías. Cierro con esto, hermano. Yo sé de que me he extendido un poquito más de lo que yo pensaba. Lucas 9:57-62. Mientras iban por el camino, un hombre le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Le dijo a Yeshua. Yeshua le respondió, las zorras tienen guaridas y las aves que vuelan nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene hogar propio. Teniendo el poder en el espíritu que tenía Yeshua, él podía ver el corazón de las otras personas. Y él sabía que las intenciones de esta persona que le estaban diciendo, yo te sigo donde quiera que vaya. Él se dio cuenta que ese hombre estaba buscando interesadamente. Estaba buscando fama, estaba buscando dinero. Por eso es que le dice, mira, las zorras tienen guarida, las aves tienen un nido donde irse, pero yo no tengo. El Hijo del Hombre no tiene hogar propio. O sea, yo no tengo de lo que estás buscando, en otras palabras. Tú estás interesado en otras cosas. El otro le dijo, al otro, Yeshua le dijo, pero tú, sígueme. Pero el hombre respondió, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Yeshua dijo, dejen que los muertos entierren a sus propios muertos. Entonces, hay veces que vamos a querer estar alrededor, reconocemos el valor que una persona tiene, reconocemos y levantamos y elogiamos a esa persona porque representa algo bueno, nos trae algo bueno a nivel espiritual, a nivel familiar, a nivel de amigo, apoyador y todo, pero presenta excusas. A veces tienes que dejar ir en situaciones a personas de esa manera. ¿Por qué? Porque tal vez va a ser contraproducente el que te acompañe. Entonces le dijo, déjame ir a enterrar a mi padre. Y Yeshua le dijo, dejen que los puertos entierren a su propio puerto. Vayan y proclamen el reino de Dios. Vayan y proclamen el reino de Dios. Otro dijo, yo lo seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme. A veces hay personas que tienen excusas un poquito más superficiales. Una despedida de la gente de la casa. Y Yeshua le dijo, nadie que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para servir en el reino de Dios. Lo que estamos hablando aquí es prácticamente de convicción. El legado de Sara es un legado de convicción. Porque hoy día, cualquier persona que tiene que pasar una encrucijada como la que tuvo que pasar Sara, todas las pruebas, las 10 pruebas que tuvo que pasar su marido, la última, la 10ª prueba que de acuerdo a los sabios de bendita memoria, le costó su propia vida. Al darse cuenta que su hijo iba a ser ofrecido como sacrificio, le ocasionó la muerte. Tener que vivir todo esto, esta incertidumbre, esta espera, esta zozobra, los 2 secuestros que ella misma sufrió. Nosotros hablamos de la prueba de Abraham. ¿Qué pasa con la prueba de Sara? Que pudo haber sido amancillada. ¿Qué estaba pensando? ¿Qué cosas horribles pudo haber pensado a ella que le iba a pasar? Traumada. Entonces, pero se mantuvo en convicción, no le reclamó nunca a Abraham, tú estás loco creyendo cosas, mira lo que nos ha pasado, me trajiste hasta esta tierra. No, creyó en convicción. Se mantuvo firme, se mantuvo consistente, se mantuvo obediente a Dios primero y obediente a su esposo. Pero también aferrada a la convicción de su propio sueño. De eso es lo que estamos hablando, de que a veces Dios va a requerir de nosotros una prueba. Una prueba no necesariamente no nos va a exigir, nos va a pedir que pasemos retos. Porque Él quiere que te des cuenta dónde está tu corazón.
Él sabe cómo está tu corazón y dónde estamos. Pero Él quiere que nos demos cuenta para que mejoremos, para que nosotros alcancemos la calidad de ser la persona que Dios quiere que seamos. Sí, Señor. Entonces, las excusas sobran, hermano. Se necesitan. Estamos viendo acá. Las excusas sobran. Se necesitan, se buscan a Abrahames, puse yo, solícitos y dispuestos. No personas que digan excusas. Eso sobra. Todo el tiempo hay excusas. Y Juan 4:19 nos habla, no lo voy a leer, nos habla de la mujer en el pozo. Después de que el Señor habla con ella, finalmente llega el momento de que ella cae y dice, tú eres profeta. Tú eres profeta. Y le dice, no, yo soy. Estoy parafraseando y estoy resumiendo. Yo soy ese Mesías que tú estás hablando, ese soy yo. Y entonces ella sale corriendo con el poquito de información. Él no le dijo, vete y predica el evangelio. Él no le dijo, ¿sabes qué? Ya hablé suficientemente contigo. Ya te impuse manos, ya te ungí. Nada de eso. Ella, de su propio criterio, de su propia voluntad, de su propio entusiasmo de ver quién estaba enfrente de ella, salió corriendo y se fue a predicar que el hombre con el que ella está hablando es el Mesías y se trajo todo el pueblo. Es decir, no tuvo que irse a despedir, no tuvo que decirle adiós al cántaro de agua, no tuvo que ir a dejar el cántaro de agua primero a su casa para después ir al pueblo, sino que inmediatamente actuó. Eso es exactamente lo que Hashem está buscando en nuestros días. Eso es exactamente el corazón de Mashiach, que nosotros actuemos bajo las convicciones que ya hemos obtenido. No necesitamos más convicciones, no necesitamos más palabras profundas. Necesitamos poner en práctica lo que estamos recibiendo hoy. Amén. Dios quiere que caminemos en el legado de Sara, que es un legado de pureza. Y es un legado de incorrupción. Nosotros no nos podemos dejar corromper por deseos, por vanidades, por injusticias, por malas crianzas, por insensateces, por perezas, porque no somos de ese criterio, ya no somos de ese saco de harina. Somos de la harina pura que mandó a sacar a Abraham, a su esposa. Saca 3 medidas de la mejor harina que tengamos para hacer pan que le guste a Dios. Del pan que le va a gustar al Eterno, el pan que quiere Dios de parte de nosotros. Es el pan de justicia, el pan de obediencia, el pan de su amor. Nos apartamos, hermanos, en el caminar los misvot, los mandamientos. Así obtenemos la separación. Para ser un pueblo kadosh y lejos de la corrupción. ¿Lo recibes, pueblo de Dios? Pues aleluya. Apláudele al Señor bien fuerte. Padre Santo, te damos gracias por este mensaje, Señor. Te damos gracias por tu ley. Te damos gracias por tu paciencia a través de las edades. Te damos honra, gloria y reconocimiento, Señor. Te damos gracias por Mashiach, Yeshua, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Goel. Señor, gracias por tu amor eterno. Gracias por esos enviados que han mandado a través de todos estos años. Enviados hoy día que llegan a las casas a golpear a personas que buscan a personas que abrazan a aquellos necesitados, a personas que han enllavado su mirada en compasión hacia aquellos que le necesitan. Te damos gracias, Señor, porque todos hemos recibido esa compasión, si no directamente de ti, sino de aquellos que tocaron nuestras vidas con el Evangelio. Te damos honra, te pedimos que esta palabra se cargue el corazón de tu pueblo, que edifique a alguien, Señor. Levántanos, somos tu pueblo, queremos ser lo mejor para ti. Es un legado de Sara, de pureza y de incorrupción. En el nombre de Yeshua HaMashiach lo pedimos. Amén. Shalom.